Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Bueno, ¿se acuerda que le había enviado un pequeño cuestionario, no? Sí. Entonces, la idea es básicamente la siguiente. Estamos en el 2017, vamos a... Bueno, ya pasó la fecha, era el 14 de septiembre, la fecha en la cual había salido por primera vez la primera edición del tomo 1 del Capital. Ya. Hasta la fecha se sabe. Sí, Ya. 14 de septiembre, 1867. En el fondo no era el tomo 1, era el Capital. Sí. No había tomo 2, ni 3, ni estaba en vista. Bueno, era el Capital. Ajá. Y Engels lo transformó en tomo 1, ¿no? Sí. Claro, yo encuentro bien, ¿no? Yo no digo que no debe ser, pero hay que darse cuenta que para Marx el Capital es el primer tomo. Claro, después, con razón, Engels lo transformó en primer tomo, ¿no? Ajá. Y el próximo año celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Marx, el 2018. Sí. Recordado en 1818. El joven Marx. Sí. Siempre distinguen entre joven Marx y el joven Marx no se sabe hasta cuándo dura. Ajá. Pero por lo menos con 30 años era todavía bastante joven y después era maduro. Con 1844 tenía grandes digamos, obras que después algunas solamente se publicaron. Pero eso es el joven Marx, 26 años tenía. Pero ¿por qué eres tú el joven con 26 años? Yo con 18 años yo encuentro es un joven, ¿no? 26, tú no eres un joven, ya estás... ¿no? Y eso es para no tener que tomar en cuenta lo que escribió y pensó en esos primeros años. Y eso es sobre todo, y ahí tomó eso Althusser, etc. Y Althusser entonces decía, ni después todo es marxista lo que Marx escribe. y de hecho dijo, aunque no lo dijo directamente, lo que coincide con mis pensamientos, eso es marxista. Lo que no es marxista. Eso fue una cosa... Entonces estas fechas en parte están coincidiendo con lo que ya en general se llama la crisis
no solamente del capitalismo, sino de la modernidad. Y justo ahora lo que estamos viendo son ya las crisis climáticas, los efectos de las crisis climáticas. Esto de estos sismos que acaban de acontecer, por ejemplo, en México, y ahora esto de los huracanes, ¿no? Sí. Y todo este contexto, bueno, empezando con las crisis económicas, se ha planteado la posibilidad no solamente de revisar los presupuestos sobre los cuales se ha seguido desarrollando el capitalismo y la modernidad, sino de ver el modo como es que podemos hacer siguiendo la crítica. Entonces, en el siglo XX se ha trabajado un tipo de pensamiento crítico y supuestamente estaba aclarado y supuestamente había servido, funcionado y en parte superado, pero ahora se está viendo de que no había sido así. Entonces, por eso la vuelta, digamos, en este caso al gran clásico, gran Marx, y también el retorno a las grandes preguntas, a las que supuestamente estaban aclaradas y superadas, pero que ahora hay que volver a preguntarse, ¿no? Sí. Entonces hemos elaborado algunas preguntas y quisiéramos seguir este orden, empezando con, bueno, supuestamente desde la perspectiva del materialismo dialéctico se había aclarado muy bien qué significaba materialismo en Marx, pero ya sabemos que no es así. Entonces, en el contexto de toda la reflexión que usted ha hecho respecto a la obra de Marx, ¿cómo usted definiría, deduciría, expondría, explicaría qué es aquello que Marx entendía por materialismo? Marx. Sí, sí. Nuestro lenguaje no. Lo que entiende por materialismo varias cosas, pero tiene muy poco que ver con lo que es realmente la visión de Marx, ¿no? Yo creo que él decía, Hegel para él no es un materialista, es un idealista, ¿no? Entonces decía, Hegel está de cabeza, hay que ponerlo de pie. Es el materialismo de Marx. Hay que poner la gente que está de cabeza con su idealismo, hay que poner de pie. Y ponerlo de pie significa, a partir de la corporeidad, pensar. Todo, el ser humano, el mundo, y esta corporeidad tiene alma y tiene espíritu. Pero el espíritu es lo interior de la corporeidad, no es una sustancia aparte, ¿no? Y yo creo que esto, la palabra materialismo, hoy no transmite. Yo creo que transmitió mucho de eso en el siglo XIX, pero hoy no. Por ejemplo, los empresarios que hacen plata, entonces se dice que son materialistas. No son materialistas, son idealistas. Pero lo llamamos materialistas. Y eso es un honor que no merecen, ¿no? Porque la materia la destruyen, ¿no? Y la sustituyen por dinero. Y entonces viven por dinero, y dinero es algo espiritual, no es material. Dinero ni puedes ver en el sentido estricto, ¿no? Si ves un billete y está puesto dinero, etc., de eso no sigue que es dinero. Puede ser una falsificación, entonces no es dinero. Lo que tú ves como dinero no es dinero, por eso lo puedes tener en tarjeta, ¿no? Tú pagas y no hay dinero. No hace falta, ¿no? Porque o es dinero, pero el dinero no es algo que se tiene en la mano. Y ahí la problemática de espíritu y cuerpo está en cuestión. Y Marx tiene esta tradición que el espíritu es lo que hace vivir el cuerpo. Cuando el cuerpo vive en espíritu. Espiritualmente no puedes vivir si estás muerto. Y eso es en el fondo una larga tradición
sobre todo judíos, ¿no? Mira, Pablo de Tarso le preguntaron, ¿y qué pasa después de morir? No, ahí hasta la resurrección van a dormir, porque no se puede vivir si no hay cuerpo. Es judío, ¿no? Pero de ahí tiene más eso, ¿no? Y yo creo que hoy en psicología, etcétera, en muchas partes se entiende eso en este sentido, ¿no? El cuerpo, el hecho que el cuerpo vive, eso no es una cosa aparte. No hay un alma, aunque hasta Pablo de Tarso, entonces, ¿qué es? Ya, entonces una sombra, o los griegos una sombra, los judíos tenían también que están en una sombra, el Sheol, etc. Pero nunca existen realmente como alma. Esto es muy griego. Claro. Ahí viene por la gnosis al cristianismo, ¿no? El cristianismo, el cristianismo no conoce el alma. Jesús, el alma es la vida del cuerpo. El cuerpo cuando vive, se puede decir vive, se puede decir también tiene alma. Es lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Y eso la palabra materialismo tendría que transmitir, pero no hace. Y no tenemos otra palabra que lo transmite realmente. Yo muchas veces prefiero hablar de la corporeidad, a partir de la corporeidad viva, ¿no? Pero el alma como sustancia, para Marx no es eso, ¿no? Sino es frente a también a la dialéctica de Hegel, que es una dialéctica del espíritu, que era una dialéctica a partir del corporal. Lo corporal es lo corporal vivo, ¿no? No el cuerpo muerto. Y lo corporal vivo entonces tiene su dialéctica, ¿no? Entonces lo que podríamos decir sería lo siguiente, que la especificidad del pensamiento de Marx consiste en que la racionalidad material es una racionalidad que piensa desde la corporalidad viviente, tomando en cuenta lo corporal y viviente. En cambio, la racionalidad formal o idealista piensa sin corporalidad viviente, o sea, como si no tuviésemos cuerpo. Exacto, sí. ¿No? Entonces, como si eso no fuese problema. Puede reducir la racionalidad al medio fin. Pero medio fin es una parte nomás de la racionalidad, de una racionalidad vida-muerte. En vivir o morir, ahí es lo clave de la racionalidad. Y si tú atraviesas una calle que hay mucho tráfico, entonces tú sabes, el camino más recto es recto y directo. Pero en cuanto entonces la racionalidad medio fin es marchar. Estás muerto después de 2 pasos. Tú tienes que hacer tienes que poner en segundo lugar el medio fin, porque se trata de vida muerta. Si tú puedes vivir con eso, entonces es racional. Y eso no es nuestra racionalidad, excluye eso, ¿no? Muerto, no importa, ¿no? Yo tengo nada más que la relación medio-fin. Es decir, el problema de la bomba atómica es poder hacerla. Pero el verdadero problema es un problema vida-muerte, ¿no? No aplicarla.
Y eso es la verdadera racionalidad que está por encima de la racionalidad vida medio fin, ¿no? Y se deja de lado. Claro. Ya, ¿y qué tienes entonces? Tienes físicos que dicen que son la racionalidad, pero es una racionalidad totalmente trunca, hasta que, porque producen bombas atómicas, pero ellos no tienen ni un criterio que implique decidir usarlo o no. Pero eso es lo decisivo. Claro. Trump ahora lo va a tirar. Yo creo que él quiere eliminar todo Corea del Norte, ¿no? Y la racionalidad es tener bomba atómica y usarla. Que esta vez sea muerta no es parte del pensamiento humano racional. Eso ya es Max Weber, ¿no? Ya es Max Weber. Nunca, siempre dice la cuestión vida-muerte no es de la ciencia. Ya, claro, por eso él está frente a los movimientos obreros y que tiene un problema vida-muerte, ¿no? Y el problema vida-muerte tiene que sacar. Entonces lo que podríamos decir sería que lo que hoy es la racionalidad formal es idealista. Es idealista. Y lo es porque hace abstracción de la materialidad de la vida. Y la materialidad de la vida significa una vida, un cuerpo, frente a la cuestión vida-muerte. Un cuerpo que asegura que viva con la vida y no para la muerte, ¿no? Y ahí entonces está. ¿Sí? Y esta ya es como la racionalidad formal es en sí misma es irracional, ¿no? Por esta razón. Entonces tienes que buscar qué es el criterio sobre la irracionalidad de esta racionalidad formal. Y eso es la razón. Claro. Esa es la razón, ese criterio. Y eso es, entonces si tú tomas Max Weber, eso sí es muy general. Esas son las decisiones emocionales. Son emociones. Eso no es racional. Si tú sobrevives o no, es una cuestión de emociones. Pero de racionalidad no. Si de racionalidad es si te resulta construir la bomba atómica, ¿no? Eso es racional. Eso es y ahí se hace tan difícil hablar de materialismo, ¿no? Idealismo, cuando nuestro mundo es terriblemente idealista por todos lados. Y lo real es la vida-muerte, ¿no? Y no se lo toma ni un objeto de la razón. Ahí no opera la razón, ahí operan las emociones y cosas así, ¿no? Entonces, a partir de ello podríamos decir, siguiendo el orden de las preguntas, que la especificidad de la dialéctica de Marx como dialéctica materialista sería la tematización de la contradicción vida-muerte. Claro. Y entonces, fíjate, en la hegeliana, ¿no? Ya tienes tú tienes una cosa espiritual, vida-muerte no entra en la reflexión. Y al final es el espíritu absoluto. Marx tiene otro final, que no es el espíritu absoluto, es lo que en 1844 formula como comunismo. Es una vida de una vida lograda. Claro, después hay que ver cómo se hace que haya la vida lograda, pero es una humanidad que vive una vida lograda. Eso es
sustituye al espíritu absoluto de Hegel. Y eso solamente se puede discutir discutiendo sobre la corporeidad del ser humano, vida-muerte del ser humano y eso. Y ahí aparece la otra dialéctica. Y es una dialéctica ahora en relación a la idea, que es también una idea, pero no es idealismo, la idea de una vida lograda. Claro. La vida lograda ahora como comunismo, cada cultura tiene algún concepto de vida lograda, Claro. y no de espíritu absoluto. Ninguna cultura se rige por espíritu absoluto, ni la de Hegel. Pues es la vida lograda. Y eso introduce Marx frente a Hegel. Y eso ha producido también muchos malentendidos, ¿no? Pero ese es el problema. La vida lograda es lo que es lo racional, no es lo emocional, lo que queremos mucho, pero vamos a ver la racionalidad ahora es el medio fin. Claro. No, la vida lograda ahí es la razón que responde a la irracionalidad de la relación medio-fin. En el lenguaje popular, la irracionalidad de la racionalidad medio-fin es este famoso no debes cortar la rama del árbol sobre la cual estás sentado. ¿Eso es una racionalidad o no? ¿Lo excluyen? Hablan libros de racionalidad de 100.000 páginas, ¿no? Ni una sola vez se menciona eso. No hay que cortar la rama del árbol sobre la cual tú estás sentado. Y si lo haces, eres el tipo más irracional, aunque tú hayas cortado muy bien y muy rápido. Aunque seas tú el primero que llega a cortar tu rama, tú caes en la total irracionalidad. No tenemos presente eso, pero en el lenguaje popular es algo que en todas partes está presente. Que cualquier campesino te va a decir eso. No cortes el árbol, la rama del árbol sobre la cual estás sentado. Pero Max Weber no. El campesino sí. Entonces, no, eso era ya lo que dicen que lo dijo Shakespeare. Cuando ya no le ocurre nada, él va a ponerse una ropa para ir a los bares de Londres y hablar con la gente. Ahí después tiene buenas ideas. y no con Max Weber. Ahí no le van a venir las buenas ideas. Ahí en esta perspectiva, bueno, desde fines del siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX, que es cuando cobra relevancia la investigación científica, la ciencia moderna desarrolla su propia estructura cognitiva en términos de lógica, cosa que después de Popper se llama la lógica de la investigación científica. Sí. Y no llega a resultados como a los que usted recuerda o hace alusión o desarrolla a partir de Marx. Entonces, ¿a qué tipo de estructura lógica habría desarrollado Marx en el Capital para llegar a resultados a los cuales él ha llegado, pero que también usted está llegando? Ya, yo diría es precisamente eso, vida-muerte, calcular, o someter todo cálculo bajo el criterio vida-muerte. Y no bajo un criterio de verdad o no verdad.
sino vida o muerte. Con un conocimiento de esto, ¿puedo vivir o me destruyo? Claro. Y entonces tú tienes con el pensamiento del capitalismo. Tú puedes vivir, bueno, este siglo todavía, pero el otro ya no. Entonces, tú desarrollas algo claro que es difícil llamarlo lógica, pero tiene una lógica, Sí, ¿no? sí. Y Marx, en El Capital, voy al final de la discusión sobre al final de la discusión sobre la plusvalía relativa, es decir, sobre el crecimiento de la economía, ¿no? Que incluye eso. No, y ahí dice, el capitalismo no puede desarrollar las fuerzas productivas sin destruir tanto la naturaleza como el trabajador. Eso Marx lo publica en 73. ¿no? Y los marxistas, yo nunca he visto a alguien que haya citado eso. No. Siglo XIX y siglo XX, el marxismo no cita eso. Hoy, cuando tú vas a una discusión donde hay muchos marxistas, no se dan cuenta, ni saben que Marx ha dicho eso. Entonces, ¿qué? ¿Cómo van a desarrollar la economía política de Marx? ¿Qué es de la plusvalía relativa, y después eso, ¿no? Si dejamos al capitalismo, el capitalismo destruye todo. Hasta el George Soros, que a veces es muy inteligente, decía, el único enemigo del capitalismo que puede destruirlo es el capitalismo. Porque él percibe eso, aunque él sigue con eso, ¿no? Pero sabe que es eso a la vez, ¿no? Y hablan tanto del mercado, como si el mercado hubiera hecho las cosas, ¿no? Pero es el instrumento con el cual se han producido grandes cosas. Pero hoy se transforma en el instrumento para destruir todas las cosas que por medio del mercado se ha podido hacer. Que sin mercado no se podría haber hecho. Pero ahora se destruye todo eso por medio del mercado, ¿no? El mercado da vuelta. Es como la gran supernova, ¿no? Que cada vez más luce y un día se transforma en hoyo negro, ¿no? Y eso estamos viviendo. Estamos en el punto donde nuestra supernova se transforma en hoyo negro y la fuerza es la misma, es el mercado. Entonces, al no lograr ni enfocar el mercado, sino nunca ha habido una ideología tan pro mercado como el neoliberalismo. Y hoy donde es visible la destrucción, hoy es realmente la ideología absolutamente dominante. Ahora en Alemania había elecciones. 6 partidos que salieron con diputados. 5 de ellos son neoliberales, e inclusive los verdes. Los verdes hoy se han ido a eso. Los verdes, los liberales, los demócratas cristianos y los AfD. Lo único es la izquierda.
y que tiene el 9%. Claro. Es visible. Y neoliberalismo significa el mercado es guiado por la mano invisible, es decir, hasta por Dios, ¿no? Mano invisible es la mano de Dios desde 2000 años, ¿no? En la Stoa empezaron a hablar del Dios en el cosmos como mano invisible. Newton. Ya. También las estrellas son guiadas por la mano invisible. Y entonces viene Adam Smith, hace 200 años o algo, un poco más. El mercado es guiado por la mano invisible. Nunca se ha tomado eso tan verbal como hoy. Claro. Bueno, nunca, quizás el Manchester capitalismo, pero no era teórico, pero de esta brutalidad nunca, y ahora sí. Y empieza a imponerse en 1980, sobre todo, con Reagan. Empezó con el golpe militar chileno, después vino la Margaret Thatcher y después Reagan. Y entonces se hace eso sobre el mundo entero, la mano invisible. Eso es 8 años después de publicar el informe del Club de Roma. Y que había impactado a la gente. Sí. Y que había dicho, tenemos poco tiempo y si no la aprovechamos vamos todo al carajo. Pero, ¿qué es la respuesta? 8 años después viene el mercado total. Y sin un límite. Todo es mercado. Y ahora el mercado nos destruye todo lo que por medio del mercado se ha hecho. ¿No? Eso me parece, es el problema, ¿no? Entonces, a ver, haciendo más o menos una síntesis de lo que está desarrollando usted. Entonces ahora podríamos decir de que la lógica de Marx es dialéctica, no solo porque piensa a partir de la materialidad de la vida humana, sino que es una lógica dialéctica materialista porque piensa a partir de la contradicción vida o muerte y a partir de ello desarrolla y una tiene lógica. Como visión la vida lograda. Exactamente, ¿no? Entonces en ese sentido sería una lógica de la vida. La lógica de la vida. No, en ese sentido sí, lógica de Que la parte vida. explícitamente a partir de esto que como contradicción vivimos siempre en el mundo de la vida cotidiana y desde ahí Sí. elabora un pensamiento pertinente como para poder entender esto que está sucediendo aconteciendo. Sí. Y de toda el propio marxismo dejó que ahora celebra mucho el capital, pero los economistas marxistas no saben qué hacer con el capital, no es cierto. Donde se toma en serio el capital es en los cursos de lectura de capital de los estudiantes. Ese es el lugar que tiene su lugar positivo, yo encuentro. Pero la teoría de Marx ha desaparecido. Claro. Y es precisamente eso, que la vida, se trata de vida o muerte, y la opción por la vida es una opción en contra del capitalismo. ¿Y qué marxista te va a decir eso? Claro. Bueno, hoy cambia, yo creo, hay figuras donde cambia, pero un largo tiempo. Claro, tú tienes Walter Benjamin, que está en esta dirección, Rosa Luxemburg, eso es cierto, pero estos no determinan la línea. Althusser, exactamente lo contrario, él es
mucho más leído que todos ellos Sí, pues, juntos. sí. Y- Hasta ahora hay acólitos de Althusser. ¿Cómo? Hasta ahora hay acólitos de Althusser. Sí, está... Y ahí hay una línea que entonces abandonó completamente la línea de pensar, y porque asumieron el concepto de la racionalidad como medio fin. Ujú, Y con eso tú no puedes entender el pensamiento de Marx. ujú. Entonces lo dejan de lado y estudian economía neoclásica, ¿no? Todavía no neoliberal. Ahora que me gustaría que hiciéramos un pequeño giro en la perspectiva esta de una de las hipótesis fuertes que usted desarrolla en toda su obra, en el sentido de que el núcleo central de la obra de Marx sería desarrollar una teoría del fetichismo, y que el contenido de ella sería el modo como es que el método de Marx arriba al final, ¿no? Deviene al final, digamos, como un momento así de toma de conciencia, en el sentido de madurez de todo su pensamiento. Es la crítica de los fetiches que aparecen y que produce el Capital, y que, bueno, ahora en la discusión contemporánea deviene en esta tesis que está en parte de moda, pero no bien comprendida, no bien desarrollada, cuando Benjamin dice que el capitalismo es como una religión, ¿no? Es no como una religión, es una religión. Ahora, Sí. ahora hay cualquier cantidad de evidencia al respecto, ¿no? Pero al principio empieza así, ¿no? Digamos. Sí, es como una religión, de hecho, sí, sí. Entonces, ¿cómo usted explicaría esto? Que en Marx lo duro, lo fuerte sería la teoría del fetichismo, y cómo es que ahora se podría seguir desarrollando esto. Sí, pero en el fondo el fetichismo es mirar la economía como si no fuera economía para la vida. Mirarla bajo el punto de vista de una economía para ganar dinero. Eso es fetichismo, pero ahora tiene ahí un centro que hoy cada vez más se está elaborando. El mercado, con su capacidad tu capacidad única de autorregularse. La autorregulación del mercado, y entonces este mismo mercado, al autorregularse, muestra que sigue a la mano invisible. Y de la mano invisible no dicen mucho de quién es la mano invisible del propio mercado, que organiza todo, y y ahí aparece entonces una figura que efectivamente sustituye al Dios anterior, ¿no? en gran parte. Y lo penetra, ¿no? Penetra las religiones después de nuevo. Pero el mercado es el gran milagro. Hayek es un teórico, y yo no sé, a veces pienso si son teóricos estos, pero que el mercado es una gran computadora, pero tan maravillosa que es superior a cualquier computadora que un hombre podría construir. Es tan gigantesco y que soluciona los problemas que hay de selección en el mercado, y lo hace, y por eso la única opción racional es dejar funcionar el mercado. Tiene que decidir el mercado lo que es. Por eso
esta negativa de todos los neoliberales de reconocer que la crisis del medio ambiente hoy es un producto humano. Entonces sería una falla del mercado. Pero no puede ser una falla del mercado. Por lo tanto, todo siempre se repite, no se ha comprobado eso, siempre ha habido, porque el mercado, si tú vinculas con el mercado como Dios calla. Entonces se equivocó, se está equivocando el mercado. Que la gente no puede funcionar con el mercado, eso es un problema de la gente. Tú puedes decir, la gente no sabe. ¿No? Tú tienes que estudiar neoliberalismo para saber lo de es. Pero a la naturaleza no puedes decir eso. Entonces, tú tienes que, en cuanto a la naturaleza, negar que esto es un producto de la propia acción humana. Entonces, un producto de una acción humana que ciegamente se orienta por el mercado. Entonces, el problema es, se transforma el mercado en problema. Claro, de una manera que Marx no previó. Marx creía hay que abolir el mercado. Yo creo el mercado, porque el mercado hace este misterio, ¿no? Que el mercado puede todo y puede todo mucho mejor que cualquier ser humano puede, por lo tanto tenemos que dejarlo funcionar. Pero ahora es cada vez menos y entonces tienen que mentir en cuanto a los orígenes de la crisis. Y lo hacen por todos lados. Y cada vez más, porque por eso me sorprendí con esta señora de la Weber, de la AfD en Alemania. Un total pensamiento de mercado. Eso todo tiene que solucionar el mercado. En Estado no necesitamos nada más que para la policía, el servicio secreto, militar y para aplicar el Código Civil, ¿no? Eso es, nada más. Y eso ahora hace que ya y lo han logrado, eso es lo curioso. Eso se ha impuesto, por eso los partidos políticos, yo tomo el caso de Alemania, pero en Costa Rica es lo mismo, ¿no? Tú tienes de repente un grupo que no, pero liberación de los libertarios ni hablar, y de los otros, todos están pensando a partir del mercado. Y tú ves en el diario, ¿no? Hoy tendrías que ver La Nación. Es claro que ya ven la catástrofe que está viniendo. En la primera página, ¿qué pone? El concreto chileno. Toda la clase. Y abajo, así de grande, así, que hay una catástrofe natural. No la pongo, porque eso te molesta. Tú necesitas mostrar que el mercado es bueno y no es malo, ¿no? Concreto chino. ¿Cómo? Concreto chino. No Concreto chileno. chino. ¿Qué he dicho yo? Chileno. Ah, no. El chino. ¿No? Y se transforma en el único cosa interesante de estas semanas, ¿no? Donde en un país, otro país, se discute sobre la banca. Por supuesto que no, porque no es pública. Ellos quieren privatizar el banco. Eso es bien obvio, ¿no?
el ICE y la banca quieren privatizar. Entonces, economía es eso. Y solamente la banca pública, ¿no? Nunca una banca privada tiene un problema, ¿no? No es tan obvio, ¿no? Pero porque es una religión de que privado es lo único racional, que es a la vez la única racionalidad, es la racionalidad medio fin. Es lo mismo, porque la racionalidad medio fin opera en el mercado y ha sido desarrollado por medio, como instrumento de la imposición de la racionalidad medio fin, es el mercado, ¿no? Entonces, tú tienes todo sobre la racionalidad medio fin, el mercado, y entonces la privatización es la universalización de la racionalidad medio fin. ¿Y qué? La racionalidad vida-muerte. Mira, hay algo bajo el título, a veces bajo el título bioética aparece algo de la racionalidad, pero lo tratan como una cosa especial, aparte, y muy curiosa, ¿no? La bioética es algo muy curiosa y sobre la cual hay que hablar, pero nada más, ¿no? Que la cuestión vida-muerte es la cuestión, no, pero es por lo menos, se nota que hay alguna gente que por lo menos se da cuenta que por eso, ¿no? Pero eso es, sí, eso es. Frente a toda esta catástrofe que sigue imponiendo desorden en el capitalismo, hay más o menos un sentido común, ¿no? En el sentido de que sí, evidentemente el capitalismo está mal, está destruyendo todo eso, pero sigue el capitalismo, ¿no? Entonces, después de todas las críticas que se le ha hecho, sigue, entonces la gente, pero ¿por qué? Parece que no hubiese salida. Estamos en desacuerdo, pero pues sigue, y sigue desarrollándose, etcétera, ¿no? Entonces, usted desarrolla una hipótesis en su obra que me parece sumamente interesante en el sentido de que Marx en el Capital, cuando desarrolla su teoría del valor, no solamente desarrolla la crítica a la teoría del valor, sino junto con ello lo que Marx hace es mostrar que para que funcione la teoría del valor, tiene que funcionar paralelamente con los valores que produce el capitalismo y la modernidad. Sí. Y por eso es que en el fondo la teoría del valor sería una teoría de los valores. De los valores. ¿No? Sin la teoría de los valores no es posible. Exacto. Entonces, esto quiere decir de que el capitalismo, independientemente de que produzca una economía, produce también una ética, ¿no? Y no lo presenta como ética, digamos, como en el caso de Weber aparece como una racionalidad formal medio fin, y que en parte, la anterior vez veíamos cómo es que a través de, desde Lukács en adelante, habría ingresado, digamos, en parte del marxismo, ¿no? Como un proceso de formalización también del pensamiento material. Entonces, si esto es así, ¿no? Habría una ética implícita en el Capital, en Marx, para cuestionar o criticar esta ética encubierta, por decir, con valores, ¿no? Que en apariencia son meramente formales, pero que dominan o encubren de algún modo la materialidad de la vida. Sí. Habría esta ética implícita en la obra de Marx como una crítica de la ética propia del capital o del capitalista. Bueno, la cuestión vida-muerte es una ética. Es decir, una ética de la vida. La ética que el capitalismo produce ética. Además, ¿quién necesita ética? Es absurdo decir, nosotros no tenemos ética, nosotros hacemos mercado. Pero el mercado es una ética. Es la ética de no robar,
no engañar, no matar para robar, excepto en determinadas novelas. Pero es una ética. Claro que si tú robas te mandan a la cárcel, ¿no? Eso es una ética. Pero el capitalismo reduce la para tener ejemplos tradicionales, ¿no? En el caso de una deuda, la deuda impagable, ¿no? Lo hemos visto ahora muy reciente, fue el caso muy conocido, fue Grecia, ¿no? Ahora Puerto Rico tiene el mismo problema, declararon bancarrota y no pueden pagar. Pero nadie discute siquiera que hay que, entonces, cuando no se puede pagar, no se debe pagar, ¿no? Si no, entonces ahora tienen que entregar todo. Grecia la han transformado en colonia, es colonia de Alemania y de la Unión Europea, ¿no? Prácticamente todos los aeropuertos y todos los puertos son alemanes ahora. Porque para pagar la deuda tienen que entregar las propiedades que tienen. Y entonces todo lo que era propiedad del Estado pasa a los alemanes. El gran músico griego, ¿cómo se llama?, que hizo esta entonación del gran poema del chileno. Él decía, mira, una cosa es clara, ellos van a pedir privatizar el Acrópolis y se lo van a llevar. Porque, ¿qué más tenemos para pagar? Y ellos cobran, y cobran hasta lo último. Y el escándalo es que Alemania, después de la guerra, le regalaron todas las deudas. Pero todos, no, casi todos, ¿no? Es irrelevante. Y además estaban de acuerdo de no pagar reparaciones de guerra, ¿no? Que, claro, Alemania no puede pagar. Eso es además es cierto. Pero regalaron a Alemania y Alemania con eso logró reestructurarse. Pero la razón no era de ayudar a los alemanes. La razón era ganar la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética. Nada de bondad. Pero ahora, ni un peso regalan en Alemania, ni discuten eso. ¿Qué pasó? Porque en 1948, 9, 10, 50, se regaló las deudas a Francia, Inglaterra y Alemania y a todos, excepto la Unión Soviética. Ahí querían seguir cobrar y eran $1.000 millones, que en ese tiempo era mucho, ¿no? Y entonces hicieron la guerra como en contra de la Unión Soviética, no cumple con sus obligaciones, no reconoce derechos, etc., ¿no? Pero a los otros le regaló. Y Alemania ahora hace exactamente lo contrario de lo que ha vivido. En Alemania ni se habla de eso. Bueno, claro, algunos hablan de eso. Yo publiqué hasta artículos. En Grecia se publicó, pero en Alemania
Supuestamente Sí. los herederos de la obra de Marx o del pensamiento de Marx, así como escuela, como tradición, fue la primera escuela de Frankfurt, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de ello, después de la Segunda Guerra Mundial, se intentó hacer una reconstrucción de esta escuela, a la cual se le llamó la segunda generación. Sí, Y ya vimos los resultados. Pues no diré un desastre, pero no han continuado, ¿no? No, no es continuación. No. Habermas es... Sí. No, 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 es, cuando abandonan Marx y optan por Weber y por Kant, ya es otro proyecto sí, completamente y ahí distinto. toda esta ética del diálogo Ujú. Sí. no es continuación Sí, sí, de sí. lo anterior. Crítica discursiva. Y ahora se ha visto Lo han gran- dejado, lo han dejado. sí, la gran crisis de todo eso, ¿no? Bueno, en parte Dussel y también usted han intentado continuar el proyecto La Teoría Crítica. Entonces, en opinión suya, ¿qué cosas inconclusas hay todavía y cómo es que se podría continuar? En parte usted no solamente desarrolla la teoría del fetichismo, sino también la hipótesis de Benjamin, en el sentido de que al capitalismo hay que criticarlo como lo que es, como una religión. Entonces, ¿usted vería que esa forma de crítica seguiría siendo algo así como una continuación del proyecto de Marx, o habrían otras cosas más que se podría seguir desarrollando a partir de Marx, porque todavía habrían algunas tareas inconclusas, o es que ya podemos empezar a pensar que se puede pensar más allá de Marx directamente? ¿Cómo vería usted el problema ahora? No, ya, era... No, a mí me interesa mucho eso, el capitalismo es religión, Por eso yo hablé un poco ahí, antes ya, de la transformación del mercado en una religión del mercado, y que quizás nunca ha sido tan total como con el neoliberalismo. Hay que leer Hayek sobre eso para reírse, es absolutamente cómico, ¿no? Es ridículo, pero es. Entonces, y ahí la propia crítica de la religión que hace falta es la que Marx empezó. De hecho, Marx empezó a criticar el capitalismo como religión, aunque no diga esta misma palabra, pero eso es. Por eso le puedo desarrollar toda la teoría del fetichismo. En el fondo, la teoría del fetichismo es la teoría de la religión, que es el capital, ¿no? El capital tú lo puedes ver entonces teóricamente en determinados pasos, entonces plusvalía, ganancia, y etc. Pero ahora todo eso, verla bajo el punto de vista que es religión. Claro. Y qué es religión implica que es muy vinculado con esta cuestión de la ética vida-muerte. Es una ética de la muerte que se presenta como vida. Y eso es fetichismo. Fetichismo, una muerte que se anuncia y que se promueve, y se dice, se promueve la vida. Claro. ¿No? Y eso es todo el capitalismo, todo el tiempo lo hace. Mira, ahora ya están
Trump está bajando los impuestos para el capital, ¿no? Del 35% al 20%. ¿Cómo lo justifica? Para ayudar a los obreros. ¿Y por qué ayuda a los obreros? Si hacen eso, los capitalistas van a invertir más, porque tienen más dinero, lo van a invertir y va a haber más trabajo y además, al tener más trabajo, van a poder subir los salarios. Eso no es para los capitalistas, eso es para los obreros. Y eso es en general, ¿no? ¿Qué es? Que ya bajo Camp-Dessus, ¿no? el Fondo Monetario. ¿Qué es la manera más racional de ayudar a los pobres? Bajar los impuestos de los ricos. Porque entonces invierten más, tienen trabajo y sus salarios como consecuencia van a subir. Entonces, ¿qué más podemos hacer para ayudar a los pobres? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese fetichismo. Claro. Y hacer ver todos los actos de compra-venta en el sentido de esta relación, vida-muerte. Y eso tiene dentro de la ideología de la burguesía, tiene una tradición, que es ayudar a los pobres es es inclusive hasta quitarles lo que tienen para poder invertir y para que después tengan más. Todo es esto. Entonces, ¿qué es el realismo? Eso es Camp-Dessus, es grotesco, el realismo del amor al prójimo, que es fomentar el mercado y un mercado neoliberal, donde no se paga nada a nadie, excepto a la banca, ¿no? Y eso va a ser mejor para ellos. Claro, que lo que decía en la década del 90, si quieres optar por el pobre, opta por el Fondo Monetario Internacional. Exacto, y eso fue Camp-Dessus. Sí, el Camp-Dessus. Eso es y la Iglesia Católica lo aceptó, porque cuando él renunció, lo hizo miembro de una institución muy vinculada con el Vaticano, Justicia y Paz. Y él lo nombró como miembro de esta institución, de las 8 personas que la dirigen, porque él sabe de justicia y paz, ¿no? Como presidente del Fondo Monetario, ¿no? Y ahí viene la crítica de la religión, pero como crítica del mercado. El mercado no es eso. Cuando también había otro, sí, había ideologías mucho de Laflo, la teoría, cuando se bajan los impuestos para los ricos, las grandes capitales, eso se paga a sí mismo, porque ahora van a aumentar la actividad y esta actividad va a pagar impuestos, aunque menos por entidad, pero como va a haber muchos más, de hecho vamos a tener más ingresos de impuestos de parte de la gran industria que sin bajar los impuestos de la gran industria. Y ahí siempre es esta figura central de la religión del mercado, que es el propio mercado y el dinero. Y
que se transforma entonces hasta de un objeto de piedad, ¿no? Es Goldman y Sachs, ¿no? Es el banco mayor, esos son puros religiosos, ¿no? Que el jefe dice lo que hacemos es la obra de Dios. Claro, porque Dios, el mercado es Dios, ¿no? Entonces es cierto. ¿No? Y esta crítica, yo creo, con Marx, no, es fundada por Marx, también por Feuerbach, pero es esta especificidad se le ha dado Marx, ¿no? Esta enorme crítica de la religión siempre tenía un problema y que resultó. Después, Marx suponía que al realizar el socialismo, la religión va a morir. Él nunca quiere abolir la religión, quiere abolir el dinero y el Estado. Al hacerlo, la consecuencia, sin embargo, va a morir la religión. Y eso es falso. Y lo que ha tenido sobre los países socialistas una consecuencia fatal, en que confundieron crítica de la religión con ateísmo. Entonces, ateísmo significa si existe Dios o no existe Dios. Ya. Y si no existe, ¿qué pasa? Es igual, no pasa nada. Y si existe, no pasa gran cosa tampoco. Pero la crítica del fetichismo deja de existir. Que el socialismo se pone ateo es precisamente abandona la crítica de la religión de Marx, que es a partir de los años 50 del siglo XIX, es crítica del fetichismo. Entonces tú no tienes en la tradición del socialismo ni una crítica del fetichismo, casi ninguna, ¿no? El libro que tú me publicaron en Cuba, ¿no? Ahí sí, en Cuba se cambiaron, ¿no? Entonces volvieron a tomar la crítica de la religión y no la cuestión si Dios existe o no. De que Marx ni una vez pregunta si Dios existe o no. Para él, claro, para él no existe, pero eso no es el problema. Y cuando le quieren introducir en el Partido Socialdemócrata el ateísmo como condición para ser miembro, veta eso. También Engels no acepta, porque no se trata de ateísmo o no, se trata de fetichismo o no. Es decir, si el mercado es el Dios, y entonces el aplastamiento total tanto de la naturaleza y del obrero. Lo que Marx había ya dicho en El Capital. Pero eso era parte de su crítica de la religión. Pero ahora, como es un problema de ateísmo, la crítica de la religión de Marx desaparece. Ha vuelto, yo creo, y yo trato de hacerla volver. Pero como crítica del fetichismo y desarrollar lo que en la sociedad puede ser, cuando se hace política, una política socialista, etc., ¿qué es el lugar de la religión? Claro, habría que hacer. Pero el lugar de la religión sigue siendo crítica de la religión. Y entonces hay una religión que no es falsa. Entonces el problema, ¿no?
pero en el sentido de Marx, Claro. ¿no? Y esa es otra cosa. Ujú. Y yo me intereso mucho. Y lo otro que a mí me interesa es recuperar la teoría del valor trabajo y la teoría de la plusvalía, ¿no? Yo encuentro una fatal, algo que el marxismo haya abandonado estas dos grandes teorías y está ahora, en vez de eso, con lo que resultó de la crítica de la teoría del valor y la transformación en la teoría del valor utilidad, que terminó en el neoliberalismo. Entonces, ahí toda una tradición se ha perdido en el propio pensamiento marxista de los economistas. Pero entonces, lo que era la crítica, que era a partir de lo económico, la crítica de la economía política burguesa, es ahora un asunto de la filosofía. Entonces, la filosofía habla entonces del fetichismo, pero tampoco usa la palabra, ¿verdad? Pero no enfrenta la economía burguesa en el plano de la economía burguesa. Claro. No la enfrenta. Ese es por eso escribimos este libro, Economía para la Vida. Claro. A ver si a partir de eso se puede volver a discutir la teoría económica burguesa y no hacer todo como filosofía, ¿no? Ahora, a ver, siguiendo la estructura de su reflexión y el modo como usted ha desarrollado el trabajo de Marx, poniéndolo en contexto histórico, ¿no? Después de la muerte de Marx, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el marxismo piensa de que el tipo de crítica del capitalismo debe ser crítica científica, porque supuestamente en Marx su teoría sería materialista, dialéctica, científica, más verdadera, la otra sería burguesa, idealista, falsa, etcétera, etcétera. Después de ello, después de Korsch, aparece la idea de que está bien, esa crítica tiene que ser científica, pero también tiene que ser filosófica. Claro. Entonces surge esta posición fuerte de que Marx no solamente hace ciencias, sino que hace filosofía. Pero a partir de Althusser en adelante se refuerza la idea de que el Marx joven hizo filosofía, pero el Marx maduro hizo ciencia. Entonces la crítica es científica. Bueno, entonces ahora aparece en su obra y también en parte en la de Dussel de que el Marx más duro lo que hace es hacer una crítica del capitalismo en términos de fetichismo y en el lenguaje de Benjamin, y habla de usted, en términos de religión. El capitalismo es una religión. Ahora bien, si nos ponemos fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pues diríamos, sí, el capitalismo es una religión y la crítica ahora es científica, ¿no? Pero, y digamos, y hasta filosófica, pero así como usted lo está desarrollando, la crítica, si quiere ser científica o filosófica, no sería lo fundamental, sino que como el capitalismo ahora es una religión, ¿no? La crítica pertinente es teológica. Si esto es así, Marx, el Marx maduro, el más duro por decir, habría estado haciendo también teología, no solamente ciencia, no solamente filosofía, sino también teología, pero evidentemente un poco lo que decíamos, no teología celeste, sino teología profana o mundana o secular, pero digamos en perspectiva crítica. O sea, ahora no. Entonces, para hacer la crítica del capitalismo, ya no hace falta, o mejor, no es suficiente una crítica económica o científica y hasta filosófica, sino también teológica. ¿Cómo lo daría usted esto? Althusser, cuando dice ya, antes lo primero es Marx filósofo y después viene el científico. Nunca dice qué ciencia es.
es crítica de la economía política. Y Althusser ni una cosa ha hecho en sentido de crítica de la economía política. Nada. Habla de estructuras. ¿Y qué ciencia es eso? Que haga la ciencia que hizo Marx, que es crítica de la economía política. Y que en Marx significa ir más allá de la racionalidad medio-fin, a una racionalidad vida-muerte, y a partir de eso constituir de nuevo la crítica de la economía política, que implica siempre una filosofía. Cosas dice eso, es totalmente cierto. Pero nuestra economía hoy tiene también una filosofía, pero la hace Heidegger y Wittgenstein, ¿no? Y de una manera tan brutal que es inaudito, ¿no? Wittgenstein dice: yo no veo ni una diferencia entre el asesinato y la caída de una piedra. Y eso es una larga análisis, ¿no? Y eso es la manera científica de ver el mundo. Ya, y así, eso es la filosofía de eso. Ya, y ahí hay que recuperar el análisis de Marx, pero en el sentido de esta racionalidad que responde a la irracionalidad de la racionalidad formal. Y nada, Althusser ni ve eso. Por eso yo nunca me ha gustado Althusser, no lo encontré gran cosa detrás de eso. Y fue la chilena esta que lo... Harnecker, con la cual yo me entendí muy bien, excepto en cuanto se trató de Althusser. Realmente, entonces se trata de hacer ciencia, pero ciencia no es hacer lo que dice Wittgenstein, es hacer lo que se necesita decir para entender nuestro mundo. ¿No? Y sea con Wittgenstein o con Marx o con quien sea, se trata de entender este mundo y no seguir algún personaje. Y eso ahí se perdió el marxismo, más bien en un pensamiento de puros burócratas. ¿No? Y esos burócratas después cayeron, ¿no? con la caída de la Unión Soviética. Y esos burócratas entonces se pusieron en el bolsillo todas las propiedades del pueblo y se transformaron, en capital privado, ¿no? Y así no es gran cosa. Claro. Pero ahí, al terminar la crítica del capitalismo en este tiempo, y en buena parte terminó también el pensamiento del capitalismo, que ya no tenía que contestar a una crítica. Claro. Y estos pensamientos de Heidegger, Wittgenstein, a Max Weber, que hicieron esta posición, son hoy dominantes, pero para ser científico hay que a la vez responder a estos tipos de filosofías. Claro. Entonces, la filosofía no se vota, es absurdo. Ellos quieren votar la filosofía para poder reducir todo a cálculo medio-fin sin justificarlo. Para ellos filosofía les pediría justificar la reducción de todo a una racionalidad medio-fin. Pero eso es fatal, eso no se puede. Entonces, mejor ni una filosofía. Hasta que en una universidad es sin filosofía, sin historia, hasta también sin psicoanálisis,
también en psicología va a ser estadística, etc., ¿no? Eso es sueño de los neoliberales en cuanto a la universidad, ¿no? Y tú ves eso, la universidad privada no tiene estos. Sí. No tiene nada más que los elementos necesarios bajo el punto de vista del cálculo medio fin y del mercado. Todo, solamente profesiones en favor del mercado. Otras profesiones, no, tú no puedes estudiar en universidades privadas. No hay. Bueno, y es más o menos algo así como sentido común a mucha gente de que no solamente está el capitalismo en crisis, sino de que hay una percepción, especialmente en las generaciones jóvenes, de que no solamente estamos anhelando algo nuevo, sino que efectivamente estamos empezando a ver cómo es que se podría hacer una transición a lo nuevo, ¿no? En el sentido, digamos, estamos empezando a vivir una época de transición, ¿no? Y a esto, bueno, desde principios del siglo XXI con Chávez se le empezó a llamar primero socialismo del siglo XXI, antes socialismo democrático, en la experiencia boliviana socialismo comunitario, y ya poco a poco estamos llegando a la conciencia de que el problema no es tanto el nombre, sino, bueno, que es aquello que va a ir más allá del capitalismo. Después, digamos, poco a poco lo iremos dotando de este contenido. En este proceso de transición, ¿cómo es que deberíamos orientar la acción de tal modo que, por decir, no recaigamos por un lado en el fetichismo y por otro lado en aquello que siempre criticamos en términos, digamos, de capitalismo y de modernidad? ¿Cómo vería usted, digamos, qué tipo de criterios podríamos ir desarrollando para hacer efectivo esta transición? Ya, pero, no es muy fácil, porque las imaginaciones que se produjeron en el siglo XIX en cuanto al socialismo hoy no funcionan. Entonces, hasta la palabra socialismo no funciona. Sí. Entonces dicen, queremos socialismo. Nadie sabe lo que es eso. Hace 100 años todo el mundo sabía, pero ahora no. Entonces, socialismo del siglo XXI, ¿no? Yo nunca he hablado del socialismo del siglo XXI porque no hay ni una concepción que diga cuál es. Entonces, hay una base para una nueva sociedad que es primero es más negativa. No se puede basar ningún paso al socialismo en la desaparición del mercado. No se puede. Y ni se puede abolir el Estado, ni el mercado, y ni el matrimonio. Esos fueron los tres, ¿no? Se puede cambiar el matrimonio, se puede de matrimonio hasta entre hombres o mujeres, todo eso, pero no se puede cambiar, eliminar el matrimonio. ¿No es curioso? ¿Por qué se tienen que casar? Porque el matrimonio es algo diferente. No es una institución. Tú no puedes hacer sociedad sin una institución matrimonio. Tú puedes cambiar el matrimonio, pero tú no lo puedes quitar. Entonces el anarquismo era Estado, dinero y matrimonio que había que abandonar. ¿Sabes dónde está eso también? Hay que abolir estos tres. En el Apocalipsis. Que tú pusiste en el libro. Entonces, claro, sí. Entonces, Claro, ahí yo muestro. Esos tres tenían que venir ya en este tiempo. Entonces, al final del Apocalipsis viene la nueva tierra. Esa es la nueva tierra. Sin matrimonio, sin propiedad, sin dinero, sin oro. El oro es para asfaltar la calle. Y sin Estado.
hace 2000 años, y se ha leído este Apocalipsis hasta hoy es un puro libro de la derecha, y no se ve que eso es a dónde va el Apocalipsis. Es como está. Claro, es algo que no se puede hacer, que Dios va a hacer. Claro. Eso sí, ¿no? Ahí hay evidente una diferencia muy grande. Pero cuando yo leí eso, que se va a abolir ahí el dinero y hacerlo para asfaltar las calles, ¿no? Entonces, la gente se les enseña qué maravilloso. No se dan cuenta que es la abolición del dinero, ¿no? Ni se habla de eso. Pero Lenin le preguntaron a él ¿qué en el comunismo se va a hacer con el oro? Y entonces dice, los urinarios públicos. Es lo mismo que el Apocalipsis. Claro. Porque la calle en este tiempo son urinarios. Claro. Y la gente que lee el Apocalipsis, por supuesto, no se da cuenta. Creen que, pura maravilloso. ¡Qué maravilloso! Ahí le orinan encima. Y Lenin se dio cuenta. Es uno de los, eso es quizás el único que se ha dado cuenta. Que eso es también el Apocalipsis, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo sintetizaría usted ese criterio, digamos, de posibilidad de criterio de orientación para una transición? Lo más racional posible. Mira, es que un mercado sistemáticamente intervenido, claro. bajo el punto de vista de no destruir la naturaleza, no destruir el ser humano y marginar el negocio de la banca. Esos son los tres que dijo Polanyi. Claro. Pero esos son de Marx, Claro. lo tiene de Marx, ¿no? Y este tipo de pensar una nueva sociedad, yo creo, eso es quizás un poco demasiado secular, Claro. pero yo no podría decir otra cosa. Y en estos términos significa una convivencia completamente diferente. Claro. Pero a partir de mercado, Estado y matrimonio. Y esta idea del apocalipsis que aparece después en el anarquismo y vuelve de alguna manera empezar está en el comunismo de Marx, ¿no? Es algo maravilloso, como algo, una ausencia que está presente, y no algo por hacer. Y es realmente a mí me ha impresionado mucho este paso del apocalipsis al comunismo y al anti-autoridad, ¿no? Y es realmente algo que hay que tomar, que en las grandes religiones se hacen reflexiones de este tipo, que hoy tú no puedes hacer religiosamente, tú los pones en lo profano, pero hay una continuidad. Claro. No es...